Bien, vamos a dar inicio entonces esta tarde con la socialización de un nuevo tema en la asignatura de Lengua y Literatura de este proyecto que corresponde a la semana número 2, el proyecto número 1 de la semana 2, del 28 de junio al 2 de julio. Este viernes 2 de julio finalizaremos pues esta semana 2 de nuestro proyecto. El proyecto es Nos preparamos para un retorno seguro y armónico. Actividad Me preparo para la discusión. Observemos esta imagen. ¿Qué me dicen ustedes al ver esta imagen? Vamos a analizarla y vamos a describir las emociones o sentimientos que observan en las personas de esa foto. ¿Cómo están ellos? ¿Qué están haciendo? Leyendo. Leyendo, ¿ya? ¿Qué más? Están sonriendo. Sonriendo, ¿sí? Son las emociones. Están sentados. Sentados, bien. Están en grupo. Están en grupo. ¿Qué estarán haciendo? Comunicándose. Están comunicándose, están hablando, están intercambiando opiniones, están hablando sobre un tema, ¿no? Porque si los ven en las manos tienen unos papeles, un cuaderno, una hoja. Pero hay alguien que no tiene ni papel ni hoja. ¿Será que les pregunten algo? ¿O será que la aporta también con información? Lo cierto es que ellos están hablando de algún tema, ¿verdad? Bien. ¿Sabían ustedes que discutir es un acto humano que manifiesta la capacidad de hablar y escuchar para construir conocimientos y avanzar más allá de donde uno se encuentra en un momento determinado? Todos tenemos algo que aprender y algo que aportar en una discusión, pero discutir es pelear. No. No, ¿qué es discutir? Hablar sobre un tema. Hablar sobre un tema, ¿no? Hablar sobre un tema. Y cuando nosotros hablamos sobre un tema o escuchamos que alguien habla sobre determinado tema, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo. Y si tenemos conocimiento de ese tema, en todo caso, estaríamos aportando con nuestro conocimiento en esa discusión, ¿no? Pero para discutir hay que seguir ciertas reglas. Para discutir hay que seguir ciertas reglas. ¿Alguien que me ayude leyendo el recuadro rosado? Yo. Ya, adelante. Reglas para la discusión. Respetar el turno de quien tiene la palabra. Escuchar atentamente lo que dicen los demás. Decir la palabra y hablar cuando nos la dan. Ser amables con todos los participantes. Evitar los malos modales, la ironía o la burla. Hablar de manera clara y pausada. Así, esas son las reglas para la discusión, ¿no? Respetar el turno de quien tiene la palabra, es decir, que no podemos interrumpirlos. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el turno. También debemos escuchar atentamente lo que dicen los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que poner atención para entender de lo que están hablando, ¿no? Y también para aprender, eso nos permitirá aprender. Asimismo, pedir la palabra y hablar cuando nos la dan. No podemos interrumpir, ¿sí? Tenemos que pedir la palabra y hablar pues cuando nos permiten hacerlo. Ser amable con todos los participantes, porque si bien es cierto, no todos pensamos igual, no tenemos todos el mismo punto de vista acerca de determinado tema. Sin embargo, eso no significa que debamos ser enemigos, al contrario. En todo caso, debemos ser amables y respetar el pensamiento, la manera de pensar de cada uno, ¿no? Asimismo, evitar los malos modales, la ironía o la burla, ¿sí? Respetar. Y por último, hablar de manera clara y pausada.
hablar de manera clara, pronunciar bien las palabras en un tono que les puedan escuchar y entender, y pausada. Imagínense que ustedes hablen a la carrera, como una carretilla. ¿Creen que los van a entender? Difícilmente, ¿no? Entonces, por tal razón, debemos de hablar de una manera clara, pronunciando bien y pausada. Para esto nosotros debemos de tener muy ordenadas nuestras ideas. Como participantes en una discusión debemos tener presente que para aportar una opinión, esta debe estar fundamentada. Fundamentada, es decir, que debo de hablar con conocimiento de causa. Debo de hablar con conocimiento de causa. No es que debo de hablar y decir y al final dejar confundidas a las personas, no. Hablar teniendo el conocimiento y nuestra opinión debe estar fundamentada. Debe estar fundamentada. Debemos tener argumentos para sustentarla y expresarlos con cortesía y franqueza. La discusión tiene la función de enriquecer nuestros puntos de vista. Puede hacernos ver otros aspectos que no habíamos contemplado en nuestras reflexiones. Por esto, debemos mantener una actitud de aprendizaje. Sí, porque no lo sabemos todo. Y hay personas que ven el mismo tema que nosotros lo vemos, lo ven desde otra perspectiva, desde otro modo, ¿no? Entonces debemos de poner atención. ¿Para qué? Para si no conocemos muy a fondo este tema, pues aprender. Porque la discusión tiene como función enriquecer nuestros puntos de vista. Las personas que cuestionan nuestra opinión no están atacándonos, solamente ellos exponen a consideración otras maneras de ver lo que hemos dicho. Como les dije, no todos pensamos igual, no todos tenemos el punto o la misma perspectiva sobre determinado tema, todos pensamos de manera diferente, ¿no? Y unos quizás tienen mejores ideas que otros, por lo tanto debemos de entender y asimilar que las personas o la manera de cómo se comunican o cómo nos hablan de otro tema, de este tema, otra persona, no significa que nos están atacando, sino que están exponiendo también su manera de pensar, su punto de vista, su perspectiva de ver las cosas. Podemos rectificar nuestras opiniones. Esta es muestra de inteligencia y capacidad de razonar. Sí, porque podemos estar equivocados. Podríamos estar equivocados, pero lo importante es que dentro de la manera en que nosotros estamos equivocados, podamos rectificar, podamos cambiar, podamos mejorar. La palabra correcta, podamos rectificar sobre algo que hayamos estado equivocados, ¿no? Y rectificar es muestra de inteligencia y capacidad de razonar. Pautas para organizar la discusión. Aquí quiero que me pongan bastante atención, mucha atención, porque esto vamos a trabajar en la semana próxima. Pautas para organizar la discusión. Primero, debe haber un moderador. Los participantes emiten sus opiniones y debe haber uno o dos relatores. A ver, pautas para organizar la discusión. Debe haber un moderador. ¿Qué hace el moderador? ¿Qué hace el moderador? El moderador introduce la discusión anunciando el tema y da el turno de la palabra y cierra la discusión. ¿Qué hace el moderador? Introduce el tema y anuncia el tema. Da turnos a las personas que participan en la discusión y al final cierra la discusión. ¿Qué más hace el moderador? Debe cerrar unos temas y dar paso a otros. O el moderador debe cerrar unos temas y dar paso a otros. ¿Por qué? Porque en una discusión pueden haber varios temas, ¿no? Que se discuten. Entonces, el que debe de hacer es cerrar un tema cuando ya se haya llegado a un acuerdo, un consenso, o hayan dado sus opiniones, más que todo hayan dado sus opiniones, y una vez que eso suceda, dar paso a otros temas, ¿no? Él se guiará por el esquema de discusión acordado entre todo el grupo de estudiantes. Para dar el turno de la palabra debe hacer una lista de quienes la piden y en el orden en que lo han hecho, para luego asignar los turnos en el mismo orden. Es decir, si tenemos 3 participantes, tenemos el participante 1, el participante 2 y el participante 3.
Entonces, él tiene que darse cuenta, tiene que fijarse que tiene que darle el turno y ceder a la palabra en orden. Si no es que le va a dar, están discutiendo y le da la palabra primero al número 2 y de ahí le da al 1 y después al 3. No, tiene que ser en orden. Para cerrar la discusión, debe dar la palabra al relator o relatores para que lean las conclusiones. Para cerrar la discusión, debe dar la palabra al relator o relatores para que lean las conclusiones. B, los participantes emiten sus opiniones para discutir. O sea, esto es lo que van a hacer los participantes. Ya dijimos lo que va a hacer el moderador. Ahora vamos a decir lo que van a decir los participantes. Para discutir, los participantes deben tener en cuenta lo que los demás están diciendo, ya que la discusión es un diálogo entre personas que se prepararon sobre un tema. Aquí hay algo clave. Prepararon sobre un tema. Entonces, si estamos preparados para un tema, seguramente estamos listos para emitir nuestra opinión, ¿no? Por lo tanto, para discutir, los participantes deben tener en cuenta que lo que los demás están diciendo, deben tener en cuenta lo que los demás están diciendo. ¿Por qué? Porque la discusión es un diálogo entre personas que se prepararon sobre un tema. Apágueme ese micrófono, por favor, que para que puedan escuchar bien todos acá. Cuando se va a rebatir una opinión, debe hacerse alusión a aquello sobre lo que se está opinando. Por ejemplo, sobre las razones que se dijo que tienen las familias para emplear un hijo, yo disiento porque leí una estadística que dice, este es un ejemplo, ¿no? Cuando se va a rebatir una opinión, o sea, alguien va a decir algo en contra de la opinión que ha dado alguien, hay que hacer alusión a aquello sobre lo que se está opinando. Por ejemplo, si están hablando acerca de este tema sobre las razones que se dijo que tienen las familias para emplear un hijo, y aquí viene la parte del que va a rebatir. Yo disiento porque leí una estadística que dice, ¿me explico? ¿Me explico esta parte? ¿Me explico en esta parte? Sí. Ya. Y se debe aceptar que su opinión se discuta. Se debe aceptar que su opinión se discuta. C, debe haber uno o dos relatores. Debe haber uno o dos relatores. ¿Qué hacen los relatores? Toman nota de las ideas más importantes de la discusión. ¿Qué hacen los relatores? Toman nota de las ideas más importantes de la discusión. Elaboran las conclusiones sobre las opiniones que quedan al final y leen estas conclusiones para cerrar la discusión. Entonces, en el equipo que se debe conformar para una discusión, deben de haber uno o dos relatores. ¿Cuál es la tarea de este relator? Relatar. Pero primeramente toman nota de las ideas más importantes de la discusión y al final ellos leen, relatan estas conclusiones para cerrar la discusión. Pero no van a tomar nota de cualquier opinión, sino de las más relevantes, de las más importantes. En todo caso, de las conclusiones sobre las opiniones que han dado los quienes han participado en la discusión. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto que acabo de darles a conocer. Las pautas para organizar la discusión. Primero, debe haber un moderador. ¿Qué hace el moderador? Introduce la discusión, anuncia el tema, da turno de la palabra y cierra la discusión. Para cerrar la discusión, ¿qué debe de hacer el moderador? Dar la palabra al relator o relatores para que lean las conclusiones. ¿Sí? Verán lo que hace el moderador, introduce la discusión y al final le cede la palabra al relator para que lean las conclusiones. En el B, ¿qué hacen los participantes? Ellos emiten sus opiniones. Ellos emiten sus opiniones. Pero en el momento en que les corresponde, que les toca o que desean rebatir una opinión, ellos tienen que hacer primero alusión a aquello de lo que se está opinando para luego indicar
su opinión. Y los participantes deben de aceptar que su opinión se discuta. Finalmente, en el C debe haber 1 o 2 relatores. ¿Qué hace el relator? Tomó nota de las ideas más importantes de la discusión y al final va a leer estas conclusiones y así se cierra la discusión. Vamos a ver un dato curioso. Un dato curioso. Quiero que lo tomen en cuenta porque esto sucede así. Luego de una discusión, más del 80% de las personas piensa en todas las cosas inteligentes que debió haber dicho. O sea, durante una discusión a veces uno se perturba, podríamos decir. Entonces, omite decir cosas muy importantes. Entonces, se han dado cuenta, pues, que al final de la discusión pudo haber dicho esto o aquello. Y esto sucede con el 80% de las personas, ¿no? Que pudo haber dicho algo y no lo dijo. Para nuestro portafolio tenemos una actividad. Perdón, todavía no, vamos recién a organizar la actividad que vamos a guardarla la clase siguiente. Solamente nos vamos a organizar. Repito, hoy solamente nos vamos a organizar. ¿Sí? Aquí no van a escribir nada en este momento en el portafolio, no. Solamente nos vamos a organizar para una discusión. Miren la imagen, ¿qué están aquí? Ya están aquí organizados, ¿no? Está el moderador, los relatores y quienes están, los invitados o los miembros o quienes van a participar, perdón, en la discusión. Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros en nuestra casa. ¿Cómo nos vamos a organizar? Primero, formamos un grupo con nuestra familia o personas del entorno. Sorteamos los roles de cada uno. ¿Qué debemos tener? Un moderador, un relator y más de 2 participantes. Segundo, pensamos y elegimos un espacio para la próxima semana, para la próxima clase, ubicar en la parte de adelante un semicírculo con los participantes y moderador. Y tercero, ¿cuál es el tema que vamos a investigar? Recuerden que tienen que estar preparados para la discusión. Entonces, en el tercero, trabajaremos con el tema la convivencia familiar en tiempos de pandemia. La convivencia familiar en tiempos de pandemia. Y para ello vamos a investigar, leer y se van a preparar para la discusión, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase nosotros? Vamos a estar organizados, ¿no? Organizados y preparados para la discusión. ¿Cómo? Van a formar un grupo con su familia o personas del entorno y van a sortear los roles de cada uno. Debe de haber un moderador, debe de haber un relator y más de 2 participantes. Van a pensar y elegir un espacio para la próxima semana ubicar en la parte de delante un semicírculo con los participantes y el moderador. Y tercero, van a trabajar con el tema la convivencia familiar en tiempos de pandemia, para lo cual deberán estar preparados investigando el tema, ¿no? Para la investigación. Recuerden que debemos de tener listo esto para la siguiente actividad. No hay nada que escribir aquí en este momento, solo estamos planificando la actividad. Con respecto a este tema, ¿tienen alguna pregunta? No, señorita. No, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase, el próximo acompañamiento? Los escucho. Organizarnos, muy bien, nos vamos a organizar, vamos a buscar entre los miembros de nuestra familia o nuestro entorno un moderador, un relator y los invitados para que discuten. Pero ellos ¿qué? Deben de estar preparados sobre ese tema, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si no sé algo no puedo discutir, pues. Entonces ellos deben de estar preparados, deben de leer o ver noticias o de pronto investigar en una revista acerca de este tema y poder participar, ¿no? ¿Vamos a escribir algo en el portafolio hoy? No, solo nos vamos a organizar. Muy bien, con esto hemos concluido el acompañamiento en la asignatura de lengua y literatura.
Ahora vamos a hacerlo en la asignatura de estudios sociales. En este momento voy a proceder a compartir la diapositiva. ¿Ok? Bien. Vamos a dar inicio con el acompañamiento en la asignatura de estudios sociales en esta segunda semana. Hoy día 30 de junio de 2021. La actividad de este día es origen de la humanidad, origen de la humanidad, origen de la humanidad. Aquí tenemos este dibujito, ¿no? Este dibujito lo vamos a encontrar en el libro, en su libro de estudios sociales, en la página 29. ¿Qué les parece ese dibujo? ¿Qué opinan de ese dibujo? Que hay un gorila y un ser humano. Un gorila y un ser humano. Ya, muy bien, pero ¿qué idea les da? Que nosotros podemos ser igual que los... De la Pues, evolución. de la... Evolución. Muy bien, evolución, ¿no? Entonces, precisamente de esto es de lo que vamos a hablar, del origen de la humanidad. Vamos a reflexionar a partir de esta pregunta. ¿Los humanos son descendientes de los monos? ¿Qué opinan ustedes? No. Sí. No. ¿Ah? Sí. Sí, no. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Sí. Sí, bueno. Los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo denominado hominización. ¿Qué sucedió durante la prehistoria? A ver, vamos a ver de nuevo esto. Los actuales seres humanos, o sea, nosotros, ¿no? Somos el resultado de un largo proceso evolutivo denominado hominización, que sucedió durante la prehistoria. Hace miles y millones de años atrás. Y a lo largo de millones de años, los homínidos sufrieron una serie de cambios físicos que paulatinamente los distinguieron de los simios y los llevaron a su aspecto actual. Es decir, que durante todos estos millones de años ha habido una evolución hasta convertirnos pues en lo que actualmente somos, ¿no? Entonces el ser humano ha sufrido muchos cambios desde hace millones de años hasta la actualidad, de acuerdo a esto que nos están indicando aquí en esta parte del texto, ¿no? Por ejemplo, dice adopción de una posición bípeda. ¿Qué es una posición bípeda? Estar de pie, en dos pies, bípeda, dos pies, parados sobre los dos pies. Adopción de una posición bípeda, esto es caminar en dos piernas y dejar las manos libres para otras tareas. Sí, porque nosotros caminamos sobre las dos piernas, pues, ¿no? Y usamos nuestras manos para hacer otras cosas, porque podemos caminar mientras estamos sosteniendo algo. Asimismo, han habido cambios en la cadera, los pies y las piernas, con el fin de sostener el peso del cuerpo y mantener el equilibrio. También, esta parte es muy importante, aumento en la capacidad craneal y el desarrollo del cerebro, lo que significó un aumento en la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí mediante un lenguaje articulado. Vamos de nuevo. Aumento en la capacidad craneal, aumento, o sea, la cabeza más grande, es la cabeza más grande, por lo tanto, el cerebro más desarrollado, la masa cerebral más desarrollada. Y esto significó un aumento en la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí mediante un lenguaje articulado. Fíjense que el desarrollo del cerebro le dio la posibilidad al ser humano que pueda comunicarse, que pueda hablar, ¿no? Que pueda hablar. De hecho, se dice que el consumo de carne ha hecho que que se desarrolle el cerebro, que esa fue una razón cuando el hombre empezó a
a ser carnívoro, eso significó que su cerebro empieza a desarrollarse y esa es una de las causas de la evolución. Eso dicen algunos científicos, ¿no? Yo solo les repito. Así, los seres humanos fueron capaces de organizarse en grupo y construir instrumentos que les permitieron adaptarse a las difíciles condiciones climáticas. Las teorías sobre el proceso de hominización están en constante revisión, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, sino que coexistieron diversas especies de homínidos. Coexistieron diversas especies de homínidos. Este tema que estamos hablando ahorita lo podemos encontrar en nuestro libro en la página número 29. ¿Sabían que hay 4 especies, hay 4 teorías sobre el origen del hombre? Hay 4 teorías sobre el origen del hombre. Esto es... rápidamente les voy a explicar. Tenemos la teoría de la evolución. ¿Quién la planteó? Charles Darwin. La teoría de la evolución. ¿Quién la planteó? Charles Darwin. ¿Qué dijo él? Que las especies evolucionan y cambian a lo largo de los años. Teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Qué dijo él? Que las especies evolucionan y cambian a lo largo de los años. Luego tenemos la teoría de Lamarck. El francés Jean-Baptiste Lamarck dijo que esto es producto de una secuencia de acontecimientos, que es producto de una secuencia de acontecimientos. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Cambios en el clima, cambios que determinan el uso y el no uso de algunos y otros órganos. Estos órganos, algunos se desarrollan y otros se atrofian. Y los caracteres adquiridos que son hereditarios, caracteres adquiridos que son hereditarios. Esto es lo que dice Lamarck, ¿no? Que es debido a una secuencia de acontecimientos, una serie de secuencias de acontecimientos. Ahora, según las leyes de Mendel, ¿qué dice? ¿Qué habla él? Él habla sobre la herencia genética. Él habla sobre la herencia genética. Ellos dicen que esta combinación de genes determina el carácter dominante o recesivo según las especies. Eso es lo que dice Mendel. Y finalmente el creacionismo, que es lo que nos hablan las religiones, las iglesias, que dice que el hombre fue creado por Dios o por los dioses, ¿no? Entonces hay 4 teorías que son aceptables acerca del origen del hombre. La de la evolución, que es de Charles Darwin, la de Lamarck, que dice que es una secuencia, el resultado de una secuencia de acontecimientos, Mendel, que habla de la herencia genética, y el creacionismo, que habla de que el hombre fue creado por los dioses. Esto de aquí es un tema, una curiosidad que les he puesto, ¿no? Para, como cultura general que les he puesto en este momento. Esta página de aquí está en su libro integrado en la página número 30. Aquí habla del Paleolítico Superior y la evolución del hombre. Aquí quiero que se fijen ustedes en algo. ¿Sí? Aquí tenemos de esta época hacia el pasado. Tenemos las características del ser humano. Tenemos aquí la estatura 1,70 en este tiempo aproximado, ¿no? Si se fijan el tamaño del cerebro, acá mide 1,60 aproximadamente. El cerebro es más pequeño, 1.500 centímetros cúbicos. Acá, 800 a 1.000 centímetros cúbicos. Y acá, si nos fijamos, tiene 400 centímetros cúbicos. ¿Se fijan el tamaño del cerebro cómo ha evolucionado? Sí. Ah, sí, ¿no? Sí, licenciado. Entonces, aquí el Homo sapiens, este es el más evolucionado de todos los que hemos visto aquí. Esta es la especie a la que pertenecemos en la actualidad. Dominaban las técnicas de caza, o sea, ellos cazaban, eran cazadores y practicaban ritos religiosos. Ellos, miren, este es un arte, ellos hacían ya objetos artísticos, sabían representar la realidad en pinturas y esculturas. ¿Qué creen que les ayudó a ellos a mostrar las cosas que habían en la naturaleza a través del arte? ¿Ah? El desarrollo del cerebro que les permitió ser más creativos, ¿verdad? Van a hacer una tarea ahora sí para su portafolio, que es lo que van a hacer. Tienen 2 actividades, la infografía
este de aquí, esta es la infografía. ¿Qué van a hacer con esto? Van a relacionar los productos que eran capaces de realizar los homínidos en cada periodo del Paleolítico con los principales cambios en las extremidades. Por ejemplo, ¿qué puede hacer el hombre de Neandertal? Ellos podían cazar. Es decir, que con sus manos ellos ya tenían la capacidad de cazar. Tenían mejor uso de sus manos, ¿verdad? Ya, entonces aquí ustedes van a poner... Ustedes van aquí a poner a relacionar los productos que eran capaces de realizar, las actividades que eran capaces de realizar estos homínidos en cada periodo del Paleolítico con los principales cambios en sus extremidades. Y finalmente van a responder por qué la representación artística de la realidad solo fue posible con una mayor capacidad craneal. Tenían el cerebro más grande, tenían mayor capacidad para pensar. Con esto hemos concluido porque se nos termina el tiempo, queridos estudiantes. Cualquier consulta, por favor, me escriben a mi WhatsApp.